Señores, ayer ya pasamos a otro tema. Conmemoramos el Día Internacional del Trabajo. Sabemos que esta fecha está asociada con un acontecimiento que se produjo en Chicago. Se trató de vincular la fecha a ese acontecimiento en el que frente a una protesta de trabajadores se produjo un incidente con la policía. Alguien lanzó una bomba hacia la policía respondió con ráfaga, murieron 4 personas, que fue lo que ocurrió en 1886 en la plaza de Haymarket en Chicago. Y cuando las organizaciones socialistas la Internacional Socialista fijó el Día Internacional del Trabajo, pues lo asoció con ese acontecimiento. Se conmemora en muchos países del mundo, no así en el país donde se produjo, que fue en los Estados Unidos, que tienen su Labor Day, otro día, lo tienen en el primer lunes de septiembre. Celebran ellos el Día del Trabajador en los Estados Unidos, no el primero de mayo. Bueno, aunque la fecha realmente surge con esa intención, ya ideológicamente todo esto estaba antes ya marcado. ¿Por qué? Porque se quería hacer algo distinto a lo que se había producido con las revoluciones burguesas. Cuando me refiero a las revoluciones burguesas, estoy hablando de la revolución industrial o de las revoluciones industriales. Estoy hablando de la independencia de los Estados Unidos y estoy hablando de la Revolución Francesa. En ese concepto podemos abarcar lo que denominamos las revoluciones burguesas. Esas revoluciones burguesas desplazaron el antiguo régimen, desplazaron el sistema feudal y dejaron el poder en manos de esa clase emergente que era la burguesía. Entonces, el marxismo, al observar todo ese proceso de tensiones que generaron las revoluciones industriales, sobre todo la primera revolución industrial, a partir de la cual nacieron todos los sismos ideológicos, porque no estamos hablando de que va a surgir el comunismo. También surgió el nacionalsocialismo de Hitler, el comunismo, la versión también de los fascios de Mussolini, el fascismo, etcétera, etcétera. Todo eso fue tratando de buscar una respuesta a todo ese proceso de explotación intensiva que fueron produciendo las revoluciones industriales. Entonces Marx y Federico Engels, que publicaron en el 1848 el Manifiesto Comunista, ellos entienden que vendría una próxima revolución que le arrebataría el poder a las clases en que quedó el poder con las revoluciones burguesas y lo pondría en manos de las clases trabajadoras. Entonces el trabajador no era solamente un sujeto explotado,
que vendía su fuerza de trabajo a alguien que era dueño de los medios de producción, y ese explotaba a ese trabajador y alcanzaba una plusvalía, sino que ese explotado era el rey del futuro. Ese explotado era el rey del futuro. Y entonces la connotación de trabajador en sí adquirió realmente unos símbolos de un futuro esperanzador. El trabajador se sabía explotado, pero se creía realmente dueño de un futuro en el que iba a ser la clase dominante. El error de Marx y de Federico Engels, y sobre todo de Marx, a concebir eso, fue no haberse percatado que cuando las revoluciones burguesas le dieron el poder a la burguesía, ese poder ya la burguesía lo tenía desde hace tiempo. Que lo que hicieron las revoluciones burguesas no fue otra cosa que legitimar lo que ya la burguesía se había ganado. Pero no así ocurría con la clase obrera, porque no se puede pasar de la marginación y de la explotación al poder, que implica una serie de cosas. Y por lo tanto, eso fue una afición que cuando se intentó aplicar, no provocó otra cosa que traer al poder a una burocracia que sobreexplotó a la clase que se supone que iba a ser la clase del futuro. Un retrato de eso está en lo que ocurrió en la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana era considerada el paraíso de la clase obrera. Entonces, al paraíso de la clase obrera hubo que hacerle un muro altísimo para que los obreros no corrieran de su paraíso, para que no huyeran de su paraíso, porque su paraíso lo único que había era explotación y miseria. Entonces, bueno, realmente eso le dio al sindicalismo un empoderamiento, porque yo no soy solo una persona que está luchando por reivindicaciones, por mejores condiciones de trabajo. No, yo soy la vanguardia, yo soy el ente dominante de un futuro. Y en esa condición el sindicalismo adquirió muchísima fuerza, pero todo eso ya ha cambiado y hoy tiene otro sentido. Y lo tiene porque también en términos de la producción hemos experimentado grandes cambios. Antes la actividad productiva estaba sobre todo basada en lo que se llamaba la explotación del hombre por el hombre. Es decir, la mayor generación de plusvalía, la mayor generación de Producto Interno Bruto dependía del trabajo físico. Ya hoy no ocurre, ya hoy no ocurre eso. Es decir, tenemos más de 300 años de revolución industrial. Y tenemos, no es ahora que viene, digamos, a producirse el fenómeno del desplazamiento tecnológico. Eso está ocurriendo en el sector industrial desde hace muchos años. Y empezó con los procesos de automatización. Empezó primero con la automatización, que fue desplazando manos de obra. Bueno, en el año de 1945, yo no recuerdo que Nueva York se haya parado otra vez, como se paró cuando la gente no pudo llegar a sus oficinas. Más de 1 millón de oficinistas no pudieron llegar, y no pudieron llegar por la aparición de una tecnología que había desplazado a los trabajadores de los ascensores, porque se empezó la tecnología de los ascensores autrónicos, y los ascensores
los ascensores electrónicos no necesitaban que una gente estuviera ahí manejando el ascensor, sino que el usuario mismo podía manipular el ascensor, y esto produjo un desplazamiento, y todo eso produjo una huelga, y eso fue en el 1945. Es decir, estamos hablando de mediados del siglo pasado. De mediados del siglo pasado. Así se han ido produciendo una serie de acontecimientos que fueron cambiando la naturaleza del trabajo. No con la velocidad con la que está ocurriendo ahora. No con la velocidad con la que está ocurriendo ahora. Porque ahora hay una cosa que está clara. La mayor parte del PIB y de la producción no proviene del aporte que hace el trabajador. Hoy no. Hoy eso es financiero, es decir, el capital productivo, al capital productivo hacerse un capital financiero, una buena parte del PIB ya no está asociada necesariamente a la actividad productiva. Y la aceleración del desarrollo tecnológico nos expone hoy a cambios muy radicales. Y ya incluso la clase trabajadora no se designa como tal. Y la gente ya no se considera un trabajador, aunque lo sea. Incluso las empresas importantes no le llaman ya a sus empleados trabajadores. Sus empleados son colaboradores. Y con el proceso de uberización, no hay trabajadores tampoco en el proceso de uberización. Las empresas que están bajo esa línea de la uberización, que son las que brindan servicios por demanda, no tienen trabajadores, tienen socios. Tienen socios. Es decir, la condición de trabajador ya no se ostenta con ese orgullo. No se ostenta con ese orgullo. Y hoy, como nunca, está condenada a desaparecer, porque todo lo que se nos dice es que en años que lo podemos ver, porque ya es una cuestión que está aquí, tenemos una desaparición de un 47% de los empleos actuales tal y como se realizan. 47%. Desaparecerá un 75% de los empleos en el comercio minorista. Un 86% de los empleos en los restaurantes. Estamos hablando de un 59% de los empleos que desaparecerán en la industria. Pero estamos en el 2023. La fecha tope de todo eso es en el 2030 y hay algunos que lo prevén ya hacia el 2028. Todas estas cosas. Es decir, son cosas que ya están aquí. Entonces, todo eso nos plantea graves desafíos, porque una cosa que se ha incrementado es la desigualdad. Se ha incrementado la productividad, pero eso no ha impactado la desigualdad, y hoy tenemos muchos desequilibrios que pueden conducir el mundo a situaciones realmente difíciles. Entonces, el concepto como tal de Día del Trabajador está llamado a quedarse ya como algo simbólico. Básicamente simbólico, porque ya con el derribo del sistema socialista perdió su carácter ideológico. Y esas grandes manifestaciones que tenían como ocasión ese día ya no se producen. Y las que tienen como objeto reclamar mejores condiciones laborales para unos trabajos que ya no van a existir, tampoco tienen sentido. Entonces, estamos realmente parados en un lugar que todavía no sabemos exactamente hacia dónde nos conduce. Que parece que por lo que algunos de los que
han auspiciado todo esto no es cosa muy buena, porque ya ustedes ven ahí lo que pasó con el señor Geoffrey Hinton de Google, que se le considera el artífice, uno de los artífices de la inteligencia artificial, y ahora él anda dando golpes, se anda dando golpes en el pecho, porque entiende que no se sabe en qué manos queda eso, porque no existe una cosa tal como inteligencia artificial. Lo que existen son poderes artificiales, es decir, que esa inteligencia artificial en manos de perversas, en manos perversas como la que puede caer, o en manos de un capitalismo salvaje como la que puede caer, porque la inteligencia artificial tiene dueño, tiene dominio, ella no es sola. Ella no es sola que le sirve a usted, no, cuando ella le está sirviendo a usted, ella lo está poniendo a usted al servicio de alguna causa, ella lo está manipulando a usted para algo. Y olvídese que hasta ahora no es para cosa buena. Cambio y fuera.